Buenos días, buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? En esta clase iniciaremos el estudio de la unidad número 2, el patrimonio del ente y las variaciones patrimoniales. Vamos a ir desarrollando punto por punto el programa. Como siempre, les recomiendo tener el programa a mano para ir estudiando. Los primeros puntos que veremos ya los estudiaron ustedes en la materia anterior, en Introducción a la Contabilidad, espesa memoria. Punto número 1. La igualdad contable, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Cómo llegamos a esa igualdad? ¿Sí? Esa es la igualdad contable. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Recuerdan cuando hablamos de recursos y fuentes? Las organizaciones necesitan recursos para desarrollar su actividad y alcanzar sus objetivos. Ahora, esos recursos propios fueron provistos por alguna fuente, la fuente de esos recursos, es decir, el origen de esos recursos. Entonces podemos decir que recursos es igual a fuentes. Por ejemplo, si la empresa tiene un recurso que es un inmueble por 1.000.000 de pesos, el origen puede ser el aporte del propietario por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Esa es la fuente. Entonces tenemos 1.000.000 igual a 1.000.000. Recursos igual a fuente. La fuente puede ser de dos tipos. ¿Cuáles eran? Las fuentes de terceros, ajenos al ente, y las fuentes propias, los propietarios, los socios. Entonces, la igualdad queda como recursos igual a fuentes de terceros más fuentes propias. O bien, como tenemos ahí, recursos igual a derechos de terceros más derechos propios. ¿Por qué? Porque son los derechos de otros sobre esos recursos, ¿sí? Los derechos de los terceros y los derechos de los propietarios sobre esos recursos. Técnicamente, vamos a llamar activo a los recursos, pasivo a los derechos de terceros y patrimonio neto a los derechos propios. En esta unidad, más adelante, vamos a estudiar cada uno de esos elementos de la igualdad contable. Vamos a estudiar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Punto 2. Los hechos económicos y el ciclo operativo normal, empresa en marcha y ejercicio económico. Pueden tomarse unos minutos, mirar esas imágenes, ¿sí? Y tratar de recordar esos conceptos ya vistos. ¿Qué tienen que ver esos dibujos, esas imágenes, con los temas que acabamos de nombrar? ¿Se acuerdan? Bueno, la organización realiza operaciones económico-financieras, operaciones que son mensurables, que son medibles, ¿sí? Las podemos medir a través de una unidad de medida que es la moneda, ¿sí? En nuestro caso el peso. Obviamente, estas actividades que realiza están relacionadas a su objeto. ¿Qué es el objeto? Es la actividad que desarrolla. ¿Para qué? Para alcanzar su objetivo, que es el de incrementar su riqueza, maximizando sus utilidades. Veamos el ciclo operativo normal estático de una empresa industrial y después vamos a ver el de una comercial. Comprar, antes de iniciar el estudio del ciclo operativo, les quiero aclarar que estas operaciones básicas de la empresa se las estudia desde un enfoque estático. ¿Por qué estático? Porque vamos a hacer abstracción
del transcurso del tiempo, que es lo que en la realidad sucede. ¿Mm? Bueno, ahora sí. La primera operación de este ciclo es comprar. Comprar y o gastar. A ver, ¿qué compra la empresa comercial? Y bueno, si es comercial, compra mercaderías para venderlas en el mismo estado en que las adquiere. Por ejemplo, una zapatería comprará zapatos para revender. Con respecto a los gastos, ¿sí? Son todos aquellos gastos necesarios para que la organización funcione. Hay diferentes tipos de gastos. Los gastos de administración, que son los gastos para administrar la sociedad, la empresa. Por ejemplo, gasto de luz, gasto de gas, sueldos de administrativos. También tenemos los gastos de comercialización, que son los gastos necesarios para vender. Ejemplo típico, la publicidad. Y los gastos de financiación, que son aquellos gastos necesarios para obtener crédito o dinero. Por ejemplo, los intereses bancarios. Por eso tienen ahí un dibujito, una imagen, que si la examinan, bueno, se trata de una compra online, ¿sí? Una de las formas de comprar que tenemos ahora en este tiempo de cuarentena. El segundo paso es pagar. ¿Qué pagamos? Bueno, pagamos lo comprado o lo gastado. Pagar implica una salida de fondos. Ahí en los gráficos tenemos diferentes formas de pagar, por ejemplo, con tarjeta, mediante alguna aplicación que podemos bajar el celular, en efectivo. Luego, vender, ¿sí? Vender o comercializar. En este caso, la empresa comercial vende los productos en el mismo estado en que los compró. Esta operación de venta se divide en dos acciones. Por un lado, la venta propiamente dicha y por otro lado, el costo del bien vendido. Esto lo van a ver mejor en los trabajos prácticos, se van a dar cuenta, pero lo que quiero que recuerden, y es muy importante, es que toda operación de venta implica dos operaciones. La venta en sí misma y el costo de lo que estoy vendiendo. Cobrar. ¿Qué cobramos? Y bueno, cobramos lo vendido. Cobrar implica un ingreso de fondos por las ventas al contado o por la cobranza de créditos, ¿sí? Es decir, en algún momento vendimos a crédito y estamos cobrando. Y así se repite el ciclo. El ciclo operativo normal estático de una empresa industrial, como podrán ver, es similar al de una empresa comercial, pero se agrega algo. ¿Qué se agrega? Transformar. Y ahí tienen dos ejemplos, una panificadora y una fábrica de calzados. Empecemos con la compra. ¿Qué compra la empresa industrial? Compra materia prima, compra materiales e insumos para transformarlos en el proceso productivo, ¿sí? Por ejemplo, ahí, la panificadora, ¿qué comprará? Y bueno, compra la materia prima, que es la harina, y otros materiales como la levadura, la sal, azúcar, etc. Y los gastos. Bueno, la empresa industrial también tiene gastos de administración, de comercialización y de financiación, ¿sí? Igual que la empresa comercial. Pero se agrega un gasto, que es el gasto de fabricación. Es decir, son todos los gastos necesarios para transformar la materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, la electricidad, los gastos en electricidad de las maquinarias, eh, maquinarias que se utilizan en el proceso productivo, los sueldos de los operarios, es decir, se agrega otro gasto que es el gasto de fabricación.
¿Qué más? Pagar. Bueno, pagar lo comprado o gastado, lo que implica una salida de fondos, y transformar, que es la particularidad de este caso. Es transformar las materias primas e insumos en productos terminados, listos para la venta. En el ejemplo de la fábrica de zapatos, transforman la materia prima, que es el cuero, en zapatos, en calzado, utilizando también los insumos necesarios, por ejemplo, hebillas, pegamento, cordones, etc. Luego del proceso de transformar, obtienen entonces los productos terminados y venden, es decir, comercializan sus productos en el mercado. Por ejemplo, la fábrica de zapatos venderá a las zapaterías minoristas. Cobrar, como dijimos anteriormente, cobrar lo vendido, las ventas de contado o las cobranzas de créditos por ventas anteriores. Cobrar implica un ingreso de fondos a la organización. Todas estas actividades, todas estas operaciones, nos lleva a otro concepto, que es el concepto de empresa en marcha. Si bien recién estudiamos las operaciones básicas del ciclo operativo normal en forma estática, lo que sucede realmente una vez que inicia la vida de la empresa es que se generan muchas operaciones. O sea, muchas operaciones que se superponen, se entremezclan, porque la organización, como en esa imagen podemos observar, la organización está en constante cambio, en constante movimiento. Esto implica que se producen cambios también en los elementos de la igualdad contable, que dijimos son activo, pasivo, patrimonio neto. Estamos hablando entonces de una organización, de un ente en funcionamiento que genera los datos que van a ser incorporados al sistema de información contable. Estamos hablando de una empresa en marcha. ¿Qué es una empresa en marcha? ¿O qué es empresa en marcha? Es un presupuesto contable. ¿El presupuesto qué es? Que es algo que se presupone. Es un presupuesto contable que implica que la empresa continuará sus actividades y que no será liquidada en un futuro previsible. ¿Esto qué quiere decir? Que el ente permanecerá en operación por tiempo indefinido o por lo establecido contractualmente, porque el contrato puede establecer la duración de la empresa, y por continuidad que la empresa no será liquidada dentro del lapso necesario para que pueda cumplir con sus compromisos o hasta agotar el uso de sus recursos según los planes y las expectativas que tengan. Empresa en marcha es la idea, nos da la idea de continuidad, de permanente movimiento y que no terminará su vida en un futuro previsible. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Esta empresa en marcha, realiza operaciones que, como dijimos, generan datos que van a ingresar al sistema de información contable y que luego de ser procesados se convertirán en información contable, como ustedes estudiaron en la unidad 1. Durante la vida de esta empresa en marcha, podemos distinguir instantes y momentos de tiempo. Un instante es un corte en el tiempo, ¿sí? Es una fecha determinada, por ejemplo, 31 de julio. Y un momento de tiempo es el lapso del tiempo comprendido entre dos instantes de tiempo. Por ejemplo, un año. Un año es un momento de tiempo. ¿A qué viene esta explicación? Que para medir la evolución de la empresa, ¿sí? Cómo le está yendo, cómo está trabajando, si tiene ganancias o pérdidas, qué deudas tiene, etcétera. Medir esa evolución
tenemos que hacerlo refiriéndonos a un momento de tiempo determinado, que es lo que vamos a llamar ejercicio económico. Ejercicio económico es un momento de tiempo durante el cual se mide la evolución de la organización. Por razones legales, administrativas y de uso comercial, su duración es de 12 meses. Surge de dividir en forma abstracta la vida de la empresa, fijando un corte teórico de sus operaciones. Por ejemplo, hacemos el corte un 31 de diciembre y analizamos lo que sucedió. Analizamos su evolución desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es un momento de tiempo, ¿sí? Es el ejercicio económico. Ese plazo de 12 meses no es necesario que coincida con el año calendario. ¿Cuál es el año calendario? Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, como que está acá. O sea, puede coincidir con el año calendario o puede no coincidir con el año calendario, ¿sí? Puede empezar con, por ejemplo, como tienen ahí, el 1 de marzo de 2020 y finalizar el 28 de febrero de 2021, ¿sí? Son 12 meses, es un ejercicio económico, pero que no coincide con el año calendario. Y observamos dos fechas, ¿sí? La de inicio de ejercicio y la otra se llama fecha de cierre de ejercicio económico. Una aclaración, que el ejercicio económico sea de 12 meses no quiere decir que la empresa no obtenga información por periodos menores. Las exigencias del mercado, la necesidad de tomar decisiones, ¿sí? Lleva a que se genere información contable por periodos menores, ¿sí? Semanalmente, mensual, trimestralmente, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa deben emitir información contable en forma trimestral, además del anual. Otra cosa, el inicio y el cierre de ejercicio económico es una elección de cada empresa. Dependerá del objeto, del tipo de producto que vende, ¿sí? Lo importante es que el ejercicio económico abarque la totalidad del ciclo natural de negocio, que quiere decir que abarque todas las temporadas, tanto la temporada alta como la temporada baja. Además, los ejercicios económicos pueden ser regulares o irregulares. Regulares son los que duran 12 meses, como los ejemplos que vimos. En cambio, los irregulares son los que no tienen 12 meses. Tienen más de 12 meses o menos de 12 meses. Generalmente, este caso se da en situaciones particulares, como al inicio o a la finalización de la vida de la empresa. Por ejemplo, una empresa inicia su actividad un 1 de noviembre de 2019 y decide fijar su ejercicio económico, ¿sí? Quiere que todos sus ejercicios económicos sean del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Es decir, quiere que su ejercicio económico coincida con el año calendario. Como inicia su vida en noviembre de 2019, no resultaría práctico hacer el corte el 31 de diciembre de 2019, ¿sí? Para obtener la información contable de un mes. Entonces, ¿qué se hace? Decide esperar hasta el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Ese primer ejercicio económico en la vida de la empresa comprende 13 meses, ¿sí? O sea, es un ejercicio económico irregular. ¿Por qué? Porque no es de 12 meses.
Bien, bueno, hasta aquí llegamos en este video. ¿Qué es lo que vimos? Vimos la igualdad contable, ciclo operativo normal, empresa en marcha y ejercicio económico. En el próximo video vamos a continuar con la unidad número 2. Bueno, espero que además de ver el video, lean la bibliografía y todo el material que les vamos a subir al aula virtual. Nos vemos en el próximo video.